de nuestro Dios. Vamos a estar de pie, hermano. Vamos a buscar en la palabra del Señor el tema de esta noche, la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron hoy la palabra de Dios? El título, el Señor, Él te escogió para que predique su palabra. ¿Cuántos creen que el Señor los escogió? Él te escogió, pero con un propósito, para que prediques su palabra. Vamos a buscar en el libro de Jeremías, capítulo 1, del 4 al 10. Jeremías, este libro fue escrito por el mismo autor, por el profeta Jeremías, capítulo 1, del 4 al 10. Gloria a Dios. ¿Lo van buscando? Dicen amén. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Amén. Vino pues palabra de Jehová. ¿A quién? ¿A quién? Aleluya. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo. ¿Cuántos quieren que el Señor le hable? Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Esta es la experiencia de un muchachito prácticamente. Diciendo: antes que te formases en el te conocí. ¿Cuántos creen que eso es posible? Para mí no es posible, para el Dios sí es posible. Amén. Yo no puedo conocerlo a usted antes que usted naciera. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser santos? Antes que tú naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahora vienen las excusas. El versículo 6 dice: y yo, esto lo sé, la experiencia de Jeremías como el testimonio de él. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? He aquí no sé hablar porque soy un niño. Usted puede ver en las redes sociales la cantidad de niños como predican la palabra hoy en día, hermano. Verso 7 dice, el verso 7, y dice: y me dijo Jehová. ¿Quién fue que le dijo? Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. ¿Cuántos quieren ir a donde lo envíe el Señor? Y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. Gloria a Dios. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Aleluya. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Cuántos creen que eso es posible? Que Dios ponga la palabra, su palabra en su boca. Versículo 10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reino, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Levante su mano al cielo. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por esta hermosa noche. Gracias porque estamos en el mejor de los lugares, en tu casa. Señor, gracias por el momento especial que tú nos brindas de poder compartir tu palabra con el oído afinado, Padre, y con el Espíritu Santo que está en medio nuestro, transformándola en espíritu y en vida. Que tu palabra caiga en buena tierra, en buenos corazones, germine y dé fruto, mi Señor y mi Dios, para la gloria y para la honra de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Quiero comenzar comentando la experiencia de este niño. Tenía aproximadamente como 8 añitos. Se llama el profeta Jeremías y dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Le está hablando el Dios del cielo a un niño. A Dios le place. Dice que Él tiene misericordia de que Él tiene misericordia. Amén. Dice la Escritura que Él nos llama con llamamiento santo. Y el llamamiento de este niño fue un llamado santo. Y el argumento, lo que le expresa y dice, le da a entender y le dice: desde que te formase, antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese
te santifiqué. Y le dice, te di por profeta a las naciones. El niño Jeremías, hoy sabemos la historia de Jeremías, que es una historia muy conmovedora, un hombre de Dios, un siervo de Dios que sufrió mucho y sin embargo se mantuvo firme. Pero dice que en el versículo 6 dice que él le dijo, o sea que gagueó, Señor Jehová, he aquí no sé hablar. O sea, quería decir que no podía predicar un discurso, un mensaje elocuente, un mensaje largo. Él, como niño hablaba, pero que estaba expresando, no sé trazar un mensaje. Sin embargo, la respuesta de Dios, dice Jeremías que Dios le dijo, y me dijo Jehová. O sea que Dios insistió. Dios cuando te llama, Dios insiste. ¿Cuántos dicen amén? Dios insiste, hermano. Lo que Dios quiere hacer contigo, lo va a hacer. Gloria a Dios. Le decía a un hermano, lo que Dios tenía que hacer con Gigi Ávila, lo hizo. Lo que tenía que hacer con Billy Graham, lo hizo. Lo que hoy en día quiere hacer Dios, lo quiere hacer contigo. ¿Cuántos creen que eso es posible? Lo que Dios quiere hacer hoy en día, lo quiere hacer contigo. Y dice que Dios le dijo, no digas, soy un niño. Y le dan dos condiciones. Dice, porque a todo lo que te envíe, irás tú. Y la otra condición, y dirás todo lo que te mande. Y luego le da el estado anímico, le da una palabra de aliento y dice, no temas, porque cuando uno lo envían para un lugar o cuando uno le toca a veces predicar la palabra o le toca dar una enseñanza, comienzan ciertos temores, pero dice la Escritura, dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy yo. Exactamente lo mismo que le dijo a Moisés cuando Moisés se iba a enfrentar al faraón. Pero dice además, y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. A la iglesia de Dios, a los apóstoles y a la iglesia que le iba a enviar, le dijo, abre tu boca que yo la llenaré. ¿Cuántos quieren abrir su boca para que el Señor la llene? El Señor dice, abre tu boca, no importa lo que tú vas a decir. Dice que si te llevan ante un reino, ante un tribunal, no pienses ni lo que vas a decir, porque aquí yo pongo mi palabra en tu boca. ¿Cuántos quieren que el Señor ponga su palabra en su boca? Que cuando tú le hables a alguien no seas tú hablándole, sino que sea el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en su experiencia en el libro de Corintios, 1 de Corintios capítulo 1, del 17 al 25, narra una experiencia muy hermosa. Todos hoy en día admiramos. Es difícil que exista un cristiano a nivel de todas las iglesias, de las diferentes iglesias, que no sienta respeto y admiración por el apóstol Pablo. Y al mismo tiempo nos sintamos, no entendamos el poder transformador de Dios. Cómo Dios pudo hacer de Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, cómo pudo hacer el hombre que escribió prácticamente la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Y en el versículo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿A cuántos los llamó Jesucristo a predicar el evangelio? El apóstol dice, no me envió Cristo a bautizar. Eso se lo dijo a los pastores que están instituidos, pero él era un apóstol misionero. Fundaba obras, fundaba iglesia y establecía obras y dejaba pastores encargados. Pero él dice que Dios lo encargó a él de predicar el evangelio. Y luego agrega, no con sabiduría de palabras. Dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea que no eran unas palabras muy elocuentes, no eran unas palabras de mucha sabiduría, sino la predicación de Jesucristo, del evangelio, y así hincapié en la cruz de Cristo. Ahora vamos a ver, versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz, verso 18, porque la palabra de la cruz, ¿qué dice? Es locura a los que se pierden. Ahora, ¿cuántos están del punto y coma para adelante? Pero a los que se salvan, ¿cuántos son salvos en este lugar? Pero a los que se salvan, esto es, ¿a quién? Sí, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, hermano. Esto tiene que ver con nosotros. Levante su mano si eso es con usted. A los que se salvan, esto es a nosotros,
es poder de Dios. La predicación de la cruz, que Jesucristo le dieron latigazo, que a Jesucristo lo llevaron y le hicieron cargar una pesada cruz, y que luego lo pusieron ahí, le clavaron una mano y le clavaron la otra, y le clavaron los pies y lo traspasaron una lanza, y mientras él estaba colgado, él decía: Padre, perdónalo, que no saben lo que hace. Y en esa cruz él pudo decir: consumado es. El enemigo creía que lo había derrotado. El enemigo creía que muerto el perro se acababa la rabia, pero resulta que cuando Jesucristo murió, un hombre rico, dice la Escritura, que pidió su cuerpo y le fue cedido su cuerpo, y lo llevó con los ricos a una sepultura a estrenar una tumba que estaba vacía, y lo metieron ahí y lo embalsamaron y lo colocaron, y fueron al otro día a cuidar ese cuerpo ahí, pidiéndole permiso quizás a los soldados. Pero dice la Escritura que al tercer día, ¿cuántos dicen amén? Al tercer día, gloria a Dios, como estaba escrito conforme a la Escritura. Cristo muere en la cruz conforme a la Escritura, pero también dice que al tercer día se levantó. ¿Cuántos creen que Jesucristo se levantó entre los muertos? Resucitó. Los ángeles dijeron: no está ahí, ha resucitado. Por eso los cristianos evangélicos no colocamos una cruz aquí con una estatua de una persona crucificada, porque ya él no está en la cruz. Si colocásemos una cruz, la colocamos vacía, porque no está en la cruz, no está en la tumba. Jesucristo está a la derecha de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? A la diestra del Padre, a la diestra del Padre. Y desde allí ha de venir. ¿Cuántos creen en la venida de Cristo? Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y dice: pues está escrito. ¿Cuántos creen que ahí está escrito en la palabra? Y dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Versículo 20. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios dio mucha sabiduría, Dios le dio a los cielos que le contaran las maravillas a los hombres. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. Levante la mano a los que son creyentes. Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Parecía una locura, pero esa predicación de la palabra nos tocó nuestra vida, tocó nuestro corazón, y hoy en día tenemos salvación y vida eterna. Verso 22 dice: porque los judíos piden señales. Cada vez que Jesucristo iba por un lugar, estaban atrás los judíos queriendo que él hiciera prodigios y milagros. Muéstranos al Padre y nos basta. Haz prodigios, haz señales. Los judíos demandaban señales, y el apóstol agrega: y los griegos demandan sabiduría. Aleluya. ¿Cuánto dice amén? Pero nosotros predicamos a Cristo. ¿Cuántos quieren predicar a Cristo? Predicamos a Cristo crucificado. No se quedó crucificado, pero la gente tiene que entender que ahí ese fue el momento cuando él derramó la sangre, vertió su sangre. Esa sangre nos limpia de todo pecado. Hasta el día de hoy su sangre nos limpia de todo pecado. La sangre que derramó Jesús hace más de 2000 años, hoy en día sigue teniendo el mismo poder para limpiar nuestro pecado. Gloria a Dios. Mas para los llamados, sean judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo es poder de Dios? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder de Dios para hacer milagros, poder de Dios para libertar al cautivo. La experiencia, cuando estaba escuchando el testimonio de los huesos secos, esa experiencia, según la Escritura, yo no consigo un milagro más glorioso que ese, del de los huesos secos, pero es el único que lo va a superar cuando Jesucristo venga, porque serán los huesos secos, serán los huesos podridos, será el polvo. Donde esté el polvo, allí se juntarán las águilas, dice la Escritura. Vendrán los espíritus de los santos, vendrán los espíritus de los que hayan partido con el Señor, y tomarán su cuerpo glorificado, aleluya, un cuerpo semejante al cuerpo de Jesucristo en gloria. Tú tendrás un cuerpo para vivir con el Señor,
eternamente y para siempre. ¿Cuántos desean tener un cuerpo glorificado? Pero si estamos vivos, esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad. Y entonces será absorbida la muerte en victoria. Cuando dice amén, el Señor no es perdedor. El apóstol Pablo, dando su testimonio, él dice: yo, Saulo de Tarso, dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El apóstol Pablo lo llevó a pedir permiso, el celo que él sentía por su religión, él era fariseo, a permiso para perseguir a los cristianos. Y cuando los lograba atrapar o capturar, dice que los arrastraba por el cabello, por el pelo, y los hacía, algunos de ellos quizás, blasfemar el buen nombre del Señor Jesucristo. Sin embargo, dice la Escritura que él iba camino a Damasco. Él iba, no sabemos si en un camello, él iba montado en algo. Pero dice que cuando vio una luz inmensa, como el resplandor de la luz del sol, cayó en tierra. Y ese resplandor, que era la gloria de Dios, lo cegó por completo. Y él, viendo esa experiencia, que era diferente a todo lo que él había podido experimentar, en medio de eso él pudo exclamar con sabiduría y dijo: ¿quién eres, Señor? Él sabía que era Dios, pero dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Esa palabra que él usó se la decían nomás a Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres? Y escuchó una voz que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo el apóstol? A la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Cuando alguien te hace algo daño, se lo está haciendo a Cristo. Cuando alguien te bofetea, se lo está haciendo a Cristo. Cuando alguien te quiere maltratar, te quiere humillar, te quiere ofender, quiere hablar mal de ti, se lo está haciendo a Jesucristo. ¿Cuántos son siervos de Jesucristo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice que queda ciego. ¿Y qué debo hacer? ¿Cuánto le quiere preguntar al Señor qué debo hacer? Y dice que la voz le dijo: ve a este lugar, ve a la ciudad, y allí se te mostrará lo que debes hacer. Y tuvo que ser llevado, así como se lleva un ciego una persona, y lo primero que hizo fue tirarse en oración, en ayuno. Empezó a buscar la presencia del Dios que le había hablado. Jesús, tú me dijiste que te llamabas Jesús. Y empezó a orar, y empezó a orar: ¿y qué vas a hacer conmigo? Y yo quiero ver, y empezó a reclamar las promesas de Dios. Y Dios le mostró a un siervo de Dios. ¿Cuántos saben que hay siervo de Dios? Llamado Ananías, que Ananías llegaba y entraba Ananías y oraba por él. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y él recobraba la vista. Y Dios le dijo a Ananías: allá tengo uno que se llama Saulo de Tarso, él está orando, y yo le he mostrado en visión que tú vas, le impone la mano y él es sano. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y saben qué dijo Ananías? Pero Señor, este hombre me dicen que es peligroso, que persigue, es perseguidor de la iglesia. Y le dice el Señor a Ananías: Ananías, haz caso, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Cuántos saben que el Señor escoge? Instrumento escogido me es este, porque yo, Jehová de los ejércitos, yo, Jesucristo, yo, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, le escogieron desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación. Escogieron al apóstol Pablo para que tuviera, y dice: porque yo le mostraré cuánto ha de sufrir por mi causa. ¿Y saben quién sufrió por causa del evangelio? Saulo de Tarso. ¿Cuánto dice amén? Sufrió mucho, hermano, sufrió mucho, como usted no tiene idea, porque era que le daban y el Señor lo levantaba. Porque dice que fue apedreado. ¿Cuántos saben que el apóstol Pablo lo apedrearon? Y no había una persona que, como hoy en día, no hay una persona que lo meten en la silla eléctrica y quede vivo, o en la cámara de gas, o en el Medio Oriente lo decapitan y quede vivo. Pero al apóstol lo apedrearon, que esa era la pena de muerte. Y luego que lo apedrearon, que se fueron creyendo que estaba muerto, la iglesia se juntó y oraron por él. Me imagino que con moretones, aporreado, golpeado. Él decía más adelante: yo llevo en mi cuerpo
las marcas del padecimiento por causa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En mi cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que se puede sufrir, hermano? Pero si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y yo en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero luego agrega: pero cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. No fue cuando lo tumbó del caballo, lo apartó desde el vientre de su madre. Al apóstol Pablo, o sea que como Dios es omnipresente, es omnisciente, conoce todas las cosas, Pablo dice: yo no fue que me convertí y cuando caí del caballo, el Señor me tomó a mí desde el vientre de mi madre. La pregunta es: ¿desde cuándo te tomó el Señor a ti? Tú tienes que estar convencido que Dios te tomó desde el vientre de su madre, para que, así como le dijo a Jeremías: mi hijo eres tú, yo te llamo. Dios te llamó, te llama, hermano. Pero dice: cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. ¿A cuánto los ha llamado el Señor? Y me llamó por su gracia. Cuando el apóstol agrega esa expresión por su gracia, dice, lo que está diciendo, no porque yo era muy bueno, porque yo lo que era más bien era malo. Dice la escritura que cuando Jesús resucitó, se le apareció a los 12, luego se le apareció a más de 500 personas, y luego se le apareció a otros apóstoles, y dice: y por último, como un abortivo, se me apareció a mí, como el último de los apóstoles, porque dice: yo no soy ni siquiera digno de ser llamado apóstol. Mire la humildad de ese siervo, la experiencia del gran apóstol Pablo, que admiramos mucho de nosotros. Pero dice: y me llamó por su gracia. La gracia, si alguien entendió lo que significa hasta el día de hoy la palabra gracia, quizás yo no la entienda con profundidad como la entendía el apóstol Pablo, porque todas sus cartas él no deja de usar esta palabra: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Aleluya. Es por gracia que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora dice el apóstol: me escogió por gracia, y dijo: para revelar a su Hijo en mí. ¿A cuánto se le ha revelado Jesucristo? Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Para eso fue que Dios te reveló a Cristo. Amén. Para que le predicásemos ¿a quién? A los gentiles. Aleluya. A la gente. ¿Cuántos le quieren predicar a la gente? Para que le predicase entre los gentiles. Y cuando esto ocurrió, dice el apóstol: yo no consulté enseguida con carne ni con sangre, sino con el Señor. La experiencia del apóstol Pablo fue de búsqueda, una experiencia de búsqueda, una experiencia que lo pudo transformar. Más adelante él aconsejaba a un joven que lo había instalado en una obra, en una iglesia, y quizás estaba un tanto inexperto, y le decía: predica la palabra, enseña. Si esto hace, eres un buen ministro de Jesucristo. Exhorta, reprende. Ahora el más que llega un momento en que lo quería comprometer y dice: te encarezco, te pongo por obligación, te pongo por deuda que tienes que cumplir, que tienes que pagar, que prediques la palabra. ¿Cuánto dice amén? Te encarezco delante de Dios, le dice Pablo a Timoteo, y lo dice a cada uno de nosotros en esta preciosa noche. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Cuántos están dispuestos a cumplir con esa experiencia? Que prediques la palabra, que prediques la palabra, que prediques la palabra. Y le dice: exhorta, redarguye, reprende, pero hazlo con paciencia y con doctrina. La doctrina se viene a aprender aquí a la iglesia. Amén. La iglesia debe ser el lugar donde, la escuela, donde a ti se te enseña la palabra. Tu hogar tiene que ser un altar, tu corazón es un altar, tu hogar tiene que ser el lugar, el altar de comunión íntima con Dios y contigo. Y el púlpito tuyo y el púlpito mío debe de ser la calle, ahí, en la plaza, en el comercio, en el trabajo, donde estemos. Ahí está nuestro púlpito. Tengo aquí escrito: estoy convencido
de que el llamado de Dios a la predicación y a la enseñanza es uno de los más honrosos cargos que un cristiano recibe. ¿Cuántos quieren recibir ese cargo? Que prediques la palabra. Es un llamado divino. Es Dios quien te está llamando. Como si oyéramos la voz del maestro desde el cielo diciendo: quiero que prediques el evangelio. ¿Cuántos quieren predicar el evangelio? El Señor te dice: quiero que prediques el evangelio. El leproso le dice: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dice: quiero ser limpio. Pero el Señor a nosotros hoy nos dice: quiero que prediques el evangelio. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren predicar el evangelio del Señor Jesucristo? Aleluya. Queremos, hermanos, y tenemos el deber de predicar el evangelio. El profeta Jeremías, más adelante, cuando ya se iba desarrollando su ministerio, dice que había un momento en donde él no quería hablar la palabra, pero había un ardor en su interior, y era como una presión en su interior, una convulsión en su interior, y a la vez un deseo y un sueño de predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un sueño de predicar la palabra. Jonás, capítulo 3, verso 2. Escogido por Dios, le dice Dios esta experiencia, esta palabra: levántate. ¿Cuántos se quieren levantar en esta preciosa noche? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Mire qué bonita palabra. Levántate y ve una gran ciudad y proclama en ella. ¿Qué vas a proclamar? El mensaje que yo te diré. Y ya sabemos la historia, que Jonás no hizo caso, que se le tragó una ballena. No es de eso lo que quieramos hablar, pero sabemos que el Señor nos llama para que prediquemos la palabra. Si vamos a una gran ciudad, el Señor va a poner la palabra en nuestra boca. Somos como heraldo. El heraldo debe de proclamar, y proclama en alta voz. Predica en alta voz. En un cierto día le preguntaron a un gran predicador que ya partió con el Señor, muy reconocido de este país, llamado Billy Graham, y le preguntaron, un gran evangelista: ¿cómo se ve usted como evangelista? La respuesta de Billy Graham fue: soy solo un mensajero. Respondió: recibí un telegrama y me pide que lo entregue. Es como si me encomendaran proclamar ese mensaje. Lo hago y me voy. Aleluya, hermano. Solo somos heraldo. El apóstol decía: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Este es el mensaje. Aquí está escrito: el mensaje de la palabra de Dios que hemos oído de él y lo anunciamos. ¿Cuántos quieren anunciar la palabra? El apóstol Pablo se consideraba solo un mensajero. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y versículo 2 dice: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado. Repito: además os declaro, hermano, el evangelio. ¿Quién sabe lo que es el evangelio? El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. ¿Cuántos han recibido el evangelio? En el cual también perseveráis. ¿Cuántos perseveran en el evangelio? Aleluya. Denle un aplauso al Señor si usted está perseverando hasta el día de hoy, con lucha, con prueba, con dificultad, con tormento, lo que venga, lo que venga, usted está perseverando. En el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Y luego en el verso 2 dice: por el cual, por el evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. Mire el compromiso que le está estableciendo el apóstol Pablo. En el cual asimismo, si retenéis. ¿Cuántos quieren retener la palabra? ¿Cuántos la retienen en su corazón? Usted no es oidor olvidadizo. Usted escucha la palabra de Dios y la guarda, la atesora en su corazón. ¿Cuántos tiene la palabra de Dios atesorada en su corazón? Por el cual, por el evangelio, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo. ¿Cuántos son salvos?
¿Cuántos son salvos? Aleluya. Si retenéis la palabra de Dios que os he predicado, sois salvo. Y viene el remate, hermano. Si no creísteis en vano. Esto mata la tesis de que salvo siempre es salvo. Aquí dice el apóstol Pablo: si tú creíste, pero no retienes la palabra, no retienes la fe, si eres oidor olvidadizo, dice: si no creíste en vano. A su nombre. Ahora, ¿qué es lo que debemos predicar? Vamos a buscar Éxodo capítulo 9, versículo 16. Vamos a predicar acerca de una persona. Éxodo 9, versículo 16. Predicamos acerca de la persona divina, de la divinidad de Dios. Pero Dios para nosotros los cristianos evangélicos es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Éxodo 9, 16 dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Eso es lo que cuando Dios te transforma, Dios te cambia, Dios te hace de nuevo. Dios quiere mostrarle a tus amigos, a tus vecinos, el poder que Él tiene para transformar una vida, el poder que Él tiene para transformar un corazón. Y aquí yo hago nuevas todas las cosas, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Cómo se llama la iglesia nuestra? Jesús, luz del mundo. Para que mi nombre, el nombre poderoso de Jesús, sea anunciado en toda la tierra. Gloria a Dios. No nos vamos a quedar solamente en Kissimmee. Debemos de cumplir con la gran comisión. ¿Cuántos creen que es posible ir a otros países? Aleluya, por ahí estamos con el anhelo, con el deseo de que se funden nuevas obras. Segundo, tenemos que predicar la verdad divina. No predicamos con falsedad, no predicamos con mentira. Juan capítulo 5, verso 33 dice, Juan capítulo 5, versículo 33 dice: vosotros enviasteis mensajero a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Juan habló fue de Cristo. Cuando dice amén. Y él dio testimonio de la verdad. En el libro de Romanos capítulo 16 versículo 25 y 26 dice: y al que puede confirmaros, ya le está escribiendo Pablo a los romanos, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Miren qué tremenda palabra, ¿no? Y qué fuerte. Pablo decía que muchos de los escritos del apóstol Pablo, decía Pedro, hablando de Pablo, dice nuestro hermano Pablo, que muchos de sus escritos son difíciles de entender. Miren lo que está diciendo este versículo: y al que puede confirmaros según mi evangelio. O sea, el apóstol hace hincapié que el evangelio que él predicaba era su evangelio. ¿Cuánto dice amén? Era su evangelio, el evangelio que él había recibido directamente ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y a su nombre. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempo eterno, pero luego aclara, pero que ha sido manifestado ahora. ¿Cuánto se les ha manifestado el evangelio? Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer ¿a quién? A toda la gente. ¿Cuánto dicen amén? Para que obedezcan a la fe. ¿Cuántos vinieron a obedecer al Señor? Para que obedezcan a la fe. Y nos vamos a preguntar ahora, ¿cómo debemos predicar? En 2 de Corintios capítulo 13 dice, versículo 10, dice que debemos de hacerlo con autoridad y a su nombre. Vamos a buscar 2 de Corintios 13, 10. Por esto os escribo estando ausente, dice el apóstol a los corintios. La iglesia de Corinto era una iglesia, como decir,
problemática, que andaban más en la carne que en el espíritu, pero era la iglesia del Señor. Por eso os escribo estando ausente. Le estaba escribiendo la segunda carta. Os escribo estando ausente, para no usar de severidad, para no ser duro cuando esté presente. Dice, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. ¿Cuántos saben que el Señor da autoridad? Y se la dio al apóstol. Dice, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Pero digo, luego aclara para qué es la autoridad. Dios le da autoridad al pastor Jack, al pastor Wilson, al pastor Edwin, este servidor, a los diáconos, nos da autoridad. Pero dice, nos da autoridad que nos da el Señor para edificación y no para destrucción. A su nombre tenemos autoridad y tenemos el deseo de servirle a la iglesia Jesús, luz del mundo, y lo hacemos con amor, y esa autoridad se recibe en el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 8. Dice, pero recibiréis poder. ¿Cuántos tienen el poder de Dios? El poder que transforma, el poder que cambia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Exhorta, redarguye, reprende, hermano. Si ves algo indebido en esta casa del Señor, exhorta, redarguye, reprende, pero con toda paciencia y doctrina. Recibiréis poder. Levante la mano los que quieren recibir poder del Señor. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y a su nombre. La predicación del Evangelio tiene que ser con autoridad y no con argumento. Con argumentación tiene que haber un mensaje como es debido. Dice el apóstol nuevamente, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sigue el mensaje del apóstol, el mensaje de la cruz. Hay una historia del siglo pasado, una historia sencillita, se la voy a narrar rapidito. Dos personas estaban visitando dos iglesias en Londres. Salieron de una y comentaron, qué gran predicador. Luego fueron a la iglesia de Spurgeon y cuando el culto terminó, dijeron, qué grande es el Salvador. A su nombre. Uno puede ser elocuente cuando habla de Cristo, pero debemos estar tan centrados en el Señor que la gente no piense en nosotros, sino en el Salvador a quien proclamamos, en el Salvador a quien servimos. Él merece la alabanza, Él merece la gloria, Él merece la honra por los siglos de los siglos. Que la gente no piense en nosotros, sino en el Salvador a quien proclamamos. Proclamamos el reino de Dios. ¿Cuántos proclaman el reino de Dios? Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar. Todos querían entrar, hasta los fariseos y los saduceos querían entrar. Aleluya. Y Juan tenía que ser duro. Y Nicodemo viene escondido. Nicodemo viene ahí y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Imagínense. Y le dice el Señor, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Proclamamos la palabra de Dios. ¿Cuántos proclaman la palabra de Dios? Primera de Pedro capítulo 1 verso 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta Biblia, que claro es papel y tal, pero en la historia aparece que antes de la imprenta y después de la imprenta los manuscritos y aún la Biblia cuando fueron impresas, habían gente por su
filosofías religiosas o políticas han querido destruir este libro, la palabra de Dios. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Por mucho que la hayan querido destruir, donde había gente que querían destruir la palabra, ha nacido ahí en esos lugares una imprenta de la palabra de Dios. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aleluya. ¿Cuántos creen que el Evangelio anuncia la palabra de Dios? La buena nueva de salvación. La palabra que hemos oído desde el principio. La palabra que ministraron los ángeles. En Lucas capítulo 2, versículo 10, para finalizar, dice: pero el ángel le dijo, no temáis. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuántos son el pueblo de Dios? Pongámonos de pie. Si usted es el pueblo de Dios, póngase de pie y llénese de gozo, porque para usted es el evangelio que transforma, el evangelio que cambia, porque para usted es el evangelio que le da nueva vida, que produce en usted el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento con el cual usted entra en el reino de los cielos, entra a vivir en paz con Dios, justificado, pues por medio de la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos tienen paz con Dios? Por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si para otros es locura la predicación del evangelio, para usted es salvación y vida eterna. La Escritura dice: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cuántos saben que Jesús es el Señor? Jesús es el Señor. Señor significa amo, dueño. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, creador del universo, le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha hecho esta oración, usted tiene que hacerla. Y si usted la hizo quizás algún día y no la hizo de corazón, usted tiene que hacerla con convicción. Tiene que decirle: Señor, te entrego mi corazón, mi vida, transfórmame. Dígale: Señor, te entrego mi corazón, mi vida, transfórmame. Haz de mí una nueva criatura. Quita de mí lo que no te agrade. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con el Espíritu Santo. Y agréguele: bautízame con el Espíritu Santo. Que yo reciba tu poder que transforma, que cambia, que santifica. Transfórmame, cámbiame, haz de mí una nueva criatura. ¿Cuántos son nuevas criaturas en el Señor? Si usted es una nueva criatura, déle un aplauso al Señor.